esta tarde. Que el Señor les bendiga a todos. Es un privilegio hermoso poder encontrarnos nuevamente delante de la presencia del Señor, con el propósito de compartir una vez más el consejo de la palabra, que sin duda es de edificación para cada una de nuestras vidas. Dios bendiga a cada uno de los que se estarán conectando y tendrán la oportunidad de escuchar la palabra de Dios para ser bendecidos por medio de ella. Esta tarde quiero predicar la palabra del Señor y para ello tomo un pasaje de la Escritura en el primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, voy a leer el versículo 32. La Biblia dice así: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios de los cielos, por la bendición que nos regalas en esta tarde, de poder, Señor, una vez más estar en esta plataforma y por medio de ella llevar el mensaje de esperanza, llevar el mensaje, Señor, de consuelo y de motivación para cada uno de aquellos que allá en la comodidad de sus hogares tienen la oportunidad de poder observarnos y de poder escuchar la palabra del Señor. Por tanto, ruego a ti, oh Dios del cielo, que prepare sus corazones, que cautive su voluntad y que los ayudes, oh amoroso Maestro, para que puedan estar atentos y reverentes a tu palabra. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre de gloria. Amén. Amén. Quiero predicar la palabra del Señor bajo este título: entendidos en los tiempos. Estos libros de Crónicas precisamente fueron escritos en el periodo del exilio de Israel en Babilonia, cuando el pueblo estaba cautivo y la gente había comenzado a dudar de las promesas de Dios y estaban perdiendo la esperanza y habían comenzado precisamente a creer que Dios los había abandonado por completo. Entonces el libro de Crónicas está escrito con un particular y en una forma con el propósito de delinear las promesas del pacto de Dios y reafirmarlas para su pueblo. El cronista nos cuenta la historia de cómo el ejército de Israel se dio cuenta del mal proceder del rey Saúl en contra de David, quien había sido ungido por Dios como nuevo rey para gobernar a los israelitas. El capítulo 12 nos presenta una lista de los guerreros de todas las tribus que se unieron a favor de David al respecto. Pero sin embargo, cuando nosotros vamos más adelante, entre todos los guerreros hubo algo que muchos no tenían. Un grupo de 200 personas sí lo tenían y fue de mucha utilidad para todos los guerreros de las tribus en aquel entonces para poder lograr el objetivo que se propusieron. ¿Quiénes eran esas personas? Se trata de los integrantes de la tribu de Isaacar. La crónica dice de ellos lo siguiente: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer y cuyas órdenes seguían todos sus hermanos. Hay momentos en los que hace falta, no es la valentía, sino el ser entendidos en los tiempos. Y basado en esas palabras de las crónicas, es que yo quiero predicar en esta tarde.
basado en esas palabras para poder precisamente reconocer que nosotros de Dios necesitamos precisamente entendidos en los poder características que sin duda van a ir marcando la diferencia en cada una de nuestras vidas. Así que ahora veamos cuáles son que dice Dios entendidos en los tiempos. Número 1, los entendidos en los tiempos tienen el hábito de discernir lo que está sucediendo a su alrededor. El discernimiento es la capacidad para entender si algo conviene o no conviene, descubrir si algo es verdadero o es falso, o si algo que aparenta ser verdadero precisamente es engañoso y no es auténtico. Cuando el cronista dice que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos, no se vaya a equivocar usted. No quiere decir que ellos eran agoreros, que eran adivinos o algo por el estilo, no. La clave está en que estos hombres de la tribu de Isaacar tenían el don de discernimiento, lo cual habían ejercido al grado que se les podía considerar como expertos. Vaya, hermanos, qué interesante es que tú y yo podamos ir cultivando este don dentro de nuestras vidas para poder en un momento determinado desenmascarar las estrategias que el diablo mismo está precisamente tratando de llevar a cabo para sembrar temor, para sembrar angustia en el corazón de los cristianos. Estos hombres se habían convertido en expertos en discernir muchas cosas. Pero fíjense bien qué importante es, porque se habla que en relación con los tiempos, ellos precisamente se habían vuelto más expertos. Se refería a los movimientos estratégicos que ellos debían de hacer. Porque mire qué importante es cuando nosotros no sabemos entender las cosas, precisamente estamos tranquilos aun cuando sabemos que el fracaso se avecina. Entonces ellos sabían cómo accionar, sabían cómo hacer, porque podían discernir todo lo que estaba a su alrededor, todo lo que sucedía en derredor de ellos podían comprenderlo. Cuando nosotros vemos la Biblia en una narración que Mateo escribe acerca de las trampas que los fariseos siempre le quisieron poner a Jesús para que cabe en alguna palabra. Mateo capítulo 16 del versículo 1 al 3 nos habla de ello. El Evangelio de Lucas también en el capítulo 12 del versículo 5 en adelante también nos relata palabras similares que Jesús presenta a la multitud. En los relatos de ambos escritores se resalta que Jesús enfatizó que no solo para ciertas personas, sino para todo el público en general, es importante y necesario saber distinguir los tiempos. No es malo que una persona sea entendida acerca de cómo se comporta todo el sistema de señales, porque eso es lo que dijo Jesús. Porque esas señales nos pueden ayudar a pronosticar el clima, las rachas de viento, la intensidad probable de las lluvias, pero lo más importante que uno debe de ocuparse es en entender las señales de los tiempos. Jesús refutó la idea de ellos y les dijo que bien sabían entender cuándo iba a haber lluvia y cuándo no. Por eso, mis amados, esto, más que un hábito, es un don que viene de parte de Dios, pero no es exclusivo para un grupo selecto de personas, sino para todos aquellos que tengan la fuerza de voluntad para buscar el rostro del Señor. Porque a través de estar en la presencia del Señor es que tú vas a poder entender
Vas a poder discernir con claridad a nuestro alrededor. Ya Jesús lo dijo en su palabra, que en los postreros tiempos iban a venir días difíciles, en los que iban a haber pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, pero que todo esto solamente era un principio de dolores. Así que fíjate bien, esto no funciona automáticamente en la vida de una persona, sino que es algo que se va desarrollando. Es algo que se va desarrollando con el tiempo de ser observador, analítico. Sin duda, debe de ser una persona espiritual y dejarse guiar por la palabra de Dios para poder llegar a ser expertos como lo fueron estos descendientes de la tribu de Isaacar. Tú y yo necesitamos observar todo lo que está a nuestro alrededor, analizar lo que está sucediendo y de la Por eso es importante que cada uno de nosotros busquemos esa experiencia y de manera que podamos adquirir esa capacidad de poder discernir en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Ninguna generación antes de nosotros le había tocado vivir una situación como la que nosotros ahora estamos viviendo. Una cosa, aún en estos tiempos, Dios tiene a su iglesia en avivamiento. Hay gente que está escuchando la palabra del Señor que quizás nunca se había acercado a un templo. Hay gente que está sintiendo la necesidad de Dios y nosotros somos los encargados de entender que este es el tiempo de la cosecha, el tiempo cuando nosotros podemos llevar ese mensaje de esperanza a aquel que lo necesita. Según entendidos en los tiempos, es que saben qué hacer ante cualquier situación que se presente. Es interesante cuando nosotros vamos leyendo todo el relato de la palabra del Señor que se hace ahí, pero específicamente en el texto se describe que Israel no sabe qué hacer, pero los isacaritas o los descendientes de la tribu de Isaacar, ellos sí sabían qué hacer. Mira qué importante. La gente se abruma, la gente en un momento determinado se desespera, pero va, todas las circunstancias que se están dando, saben mantener la calma, saben mantener la calma, porque Dios tiene cuidado de ellos. Dijo en una oportunidad que el viento sopla, pero el ave sigue cantando porque sabe que tiene dos alas con las cuales puede volar. Entonces, aunque la situación sea difícil, nosotros podemos seguir confiando, nosotros podemos seguir creyendo en el Dios de gloria que no nos va a fallar. El contexto donde aparece esa expresión dice que los isacaritas nosotros podamos precisamente comprender que los israelitas estaban confundidos. ¿Cómo era posible que Dios hubiese elegido un nuevo rey cuando todavía Saúl estaba vivo? El ejército precisamente que había sido fiel a Saúl quería seguir siéndolo, pero también entendía lo que Dios estaba haciendo. Entonces, bajo esas circunstancias, fue importante la capacidad que tuvieron estos hombres de saber discernir la situación presente para poder guiar al resto del pueblo hacia hacer lo que debían de hacer. Cuando tú y yo sabemos entender la situación que está pasando, entonces somos capaces de poder diseñar una estrategia para enfrentar cada situación. Entonces somos capaces de prever o de pensar proactivamente respecto a aquellas circunstancias que nosotros necesitamos resolver.
En un caso relacionado con Jesús y sus discípulos, que nos enseña a nosotros la importancia de saber discernir lo que son las situaciones. Y esa historia se presenta en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. En ese capítulo se nos está diciendo que Jesús habló con la mujer samaritana y que ella fue a llamar a la gente de Sicar, la gente de su comunidad, para que pudiera venir a él dando testimonio de las cosas que él le había dicho. Previendo que aquel momento iba a ser una evidencia de cómo la gente vendría a conocerle y a escucharle, porque había tanta necesidad. Jesús les dice a sus discípulos: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Los discípulos todavía no habían logrado entender que ese era el tiempo cuando el mensaje del Evangelio había llegado a los habitantes de Sicar para que pudieran disfrutar de la bendición de la salvación. ¿Y sabe por qué los discípulos no podían entender eso? Porque su mente estaba adiestrada y concentrada en los ciclos de la siembra y la cosecha. Pero Jesús iba más allá, va más allá de esos tiempos y puede visualizar la necesidad espiritual de las personas. Algunos se han atrevido y han dicho que después de esta situación vendrán tiempos de avivamiento para la iglesia. Pero déjame decirte en esta tarde que la iglesia ya está en avivamiento. No va a venir el avivamiento después, ya está el avivamiento. Después vendrán los resultados de la obra que Dios ya está haciendo en los corazones de las personas a través de estas circunstancias y a través de la palabra que está siendo predicada. Porque hay personas que están pendientes de escuchar una transmisión, pendientes de escuchar el mensaje de la palabra del Señor. O sea, Jesús le está diciendo a sus discípulos: no es necesario esperar precisamente cuatro meses para que venga el tiempo de la siega. Ahora mismo es el tiempo. Ser entendido en los tiempos significa que cada discípulo de Jesús tiene que aprender lo que está ocurriendo en su tiempo y actuar conforme a esa oportunidad. Actuar conforme a la necesidad que se está dando. Responsión a cada situación. Porque hoy más que nunca el mensaje del Evangelio se está expandiendo. Y eso es muestra que la palabra del Señor se está cumpliendo, porque Jesús dijo que sería predicado el Evangelio en todo el mundo y entonces vendría el fin. Por eso, fíjese bien, impacta esa palabra, porque los hijos de Isaacar sabían qué hacer. En su tiempo Jesús sabía qué hacer y les enseñó a sus discípulos lo que era necesario hacer. Ahora nos toca a cada uno de nosotros accionar. Nos toca a cada uno de nosotros entender y actuar de manera adecuada, llevando dirección a nuestra familia, llevando dirección en nuestro trabajo. Debemos procurar cada día hacer lo que es agradable al Señor, como gente que ha entendido que estamos viviendo los últimos tiempos, pero que mediante la voluntad de Dios se ha abierto esta puerta de esperanza para que toda la humanidad pueda escuchar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Debemos saber tomar decisiones correctas ante cualquier situación que este tiempo. Debemos de estar actualizados, debemos de estar cada día tratando de hacer lo mejor para Dios. Y en cada tiempo temporánea que nos toca vivir, tomar una decisión adecuada. Esa es una característica de los hijos de Dios que son entendidos en los tiempos.
Tercera característica, y para ir cerrando ya esta reflexión, los entendidos en los tiempos influencian a otras personas para que actúen con sabiduría. El final del versículo 32 que tomamos de base presenta de una manera igual de interesante otra de las características de los hombres entendidos en el tiempo, con respecto a las órdenes que tuvieron que dar no solamente a sus compañeros de guerra de su misma tribu, sino hasta todas aquellas personas que estaban ahí, que eran parte de la nación de Israel. Dice el versículo, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Esta explicación del cronista nos revela esa característica tan importante, la de influir de manera positiva sobre otras personas para que también hagan lo bueno y provechoso. De influir positivamente en otras personas para que ellos también hagan el bien. En la situación en que se encontraba Israel, hacer lo malo era lo mismo que hacer lo bueno. O sea, había una confusión entre lo malo y lo bueno y lo malo. Pero fíjate bien, todo esto es importante porque ellos supieron. Hay personas que llegan a creer que todos los seres humanos somos lo mismo. Y algunos dicen, no, si todos somos hijos de Dios. Esa es solamente una expresión humana. Pero para ser hijo de Dios es necesario creer en su palabra y recibirle como el Salvador personal en tu vida. Entonces, cuando nosotros vemos esta situación, vemos que hay una intervención de aquellos que son entendidos en los tiempos para poder orientar de manera adecuada y que hayan resultados positivos. De aquellos dice que los seguían sus hermanos. O sea que precisamente los habían influenciado de manera positiva. O sea, en todas las etapas de la historia siempre han habido hombres entendidos que han influido de una manera extraordinaria para cambiar la condición crítica que se da en su entorno. Hoy en este tiempo nos ha tocado a nosotros. No interesa el lugar donde tú te encuentres o cómo se llame, o no interesa si es una ciudad, si es una comunidad, si es un caserío. Lo que tú debes de hacer es, como hijo de Dios, que conoces lo que es bueno, tratar de llevar esa palabra de esperanza y de impactar de manera positiva a fin de influenciar a aquellas personas que están a tu alrededor. Aquellas personas que están a tu alrededor. Hay quienes no querrán recibir o no querrán aceptar la influencia de la gente entendida y sabia. Pero sabes, si no la aceptan, eso no será nuestra responsabilidad. Pero mientras tanto, nosotros debemos de enseñar qué es lo que se debe de hacer. Y lo que se debe de hacer en este tiempo es buscar al Creador de la vida. Es honrar a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, porque solamente en Él nuestra vida está asegurada. Nosotros los esforzarnos cada día, buscar más de Dios, porque nos tocó vivir en este tiempo no por coincidencia, no por casualidad, sino porque Dios quiere usarnos de manera extraordinaria para que podamos hacer las cosas bien. Quiero concluir esta reflexión diciendo, no es cuestión de tener un grado universitario, no es cuestión precisamente de tener conocimientos muchos, es cuestión de tener una buena relación con Dios. Por eso la Biblia lo dice, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas.
para ser esa clase de entendidos de los cuales habla la palabra del Señor y que Dios está esperando. Es esencial que seamos buscadores de Dios y en consecuencia vendrá el resultado, seremos capaces de poder entender. Dios quiere que nosotros los cristianos seamos entendidos en los tiempos. Eso significa que tengamos el hábito de discernir lo que ocurre a nuestro alrededor, que sepamos qué hacer ante las circunstancias que la vida nos presente y que influenciemos a otras personas para que actúen bajo la sabiduría divina. He llegado al final de la reflexión de esta tarde. Espero que la gracia y el amor de Jesús se esté derramando sobre sus vidas y sobre su familia. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios eterno, por la bendición que nos ha regalado en esta hora, el poder estar, oh Dios, delante de tu presencia, bendiciendo tu nombre santo y compartiendo el consejo de tu palabra. Bendigo, Señor, a todas aquellas personas que han estado pendientes de esta transmisión y aquellas que la verán en repetición, Señor. Desde aquí les bendecimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Gracias, Señor. Muchas gracias. Amén. Dios les bendiga.